Vamos a continuar el estudio desde un ángulo distinto. Vamos a estudiar el estudio desde un ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo como hijo que Jesús mismo? Entiéndase, Jesús debe ser nuestro ejemplo en todo. No solo como hijo, nuestro ejemplo como padre, nuestro ejemplo como esposo, nuestro ejemplo también respecto a lo que es la iglesia como esposa, nuestro ejemplo como hijo de Dios, nuestro ejemplo como miembro de la iglesia, nuestro ejemplo en nuestra sociedad. Jesús es el ejemplo en todo, pero muchas veces en un poco lo consideramos. Ciertamente, Él debe ser nuestro ejemplo. Así que en esta mañana vamos nosotros casualmente a ver el ejemplo que nos da Jesús en la Biblia como hijo de sus padres. Así que les invito a ustedes a conducirse al Evangelio de Lucas. No pierda el peso. Si no es para hoy, quizás para el próximo domingo, vamos a dar. Dios mediante. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Y se nos dice de manera siguiente, a partir del versículo 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39. Y nos enseña este pasaje de las Escrituras de la manera siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué era lo que había pasado? Y quisiera que usted comprenda esto desde un inicio de este estudio. Dios encargó su hijo a José y María. Un hermoso instrumento en las manos de José y María. Pero ojalá que usted y yo también, padres de familia, entendamos que cuando nosotros tenemos hijos, debemos verlos así como quizás José y María vieron a su hijo. Como un encargo de nuestro Dios. Lamentablemente le temo que nosotros nos dejamos distraer con mucha facilidad con nuestros niños. Porque son tan cacheroncitos, ¿verdad? Y nosotros, mi hijo, no mi hijo. Y nuestros ojos están en ellos muchas veces. Y nos olvidamos de Dios hablando de los hijos. Recuerda, yo creo que me encargo de eso. Muchas veces no lo vemos. Muchas veces lo vemos como nuestros hijos y hacemos con ellos, los guiamos a ellos como bien a nosotros mejor nos parece. Es lo que sea. Porque queremos que nuestros hijos, claro, sean los hijos que en esta nuestra sociedad hagan la diferencia, hagan esto, no se atraigan. Eso es lo que queremos muchas veces nosotros con nuestros hijos. ¿Que está mal? Estaría mal si nosotros anteponemos ese parecer al encargo que Dios nos dio. Y José y María tomaron ello con mucha responsabilidad. Ciertamente con mucha materia. Por ejemplo, en el versículo que hemos leído se dice que tanto José, María y el niño regresaron a Nazaret. ¿Verdad? Se fueron a Nazaret. Sí, después de que ellos hayan tenido que huir de Belén, porque Herodes quería matar a los niños, se fueron a Egipto, regresaron de Egipto, y en la zona que también las cosas se ponían un poquito caóticas, decidieron, guiados por el Espíritu del Señor, guiados por el Espíritu del Señor. Permítanme insistir en eso. Guiados por el Espíritu
Algo que muchas veces usted y yo escuchamos. Algo que muchas veces usted y yo escuchamos. Porque pensamos que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Hermanos, ¿en qué tenemos que ir? El tema que usted y yo muchas veces no tenemos idea de qué es lo mejor. Ni siquiera para nosotros mismos. Dios sí entiende de canto a canto qué es lo mejor para todos y cada uno de nosotros si nosotros aprendiésemos a escucharle a Él. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender a escuchar a Dios? Y a escucharnos aún para con nuestros hijos. ¿Qué habrá tenido Jesús cuando sus padres lo llevaron hacia Nazaret? No se sabe exactamente. Uno de los tres. Pienso que alrededor de tres. Y los lleva a Nazaret. Y mire ustedes en el versículo siguiente, en el versículo número 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús, o cuando tuvo 12 años, recién se habla nuevamente de Jesús a los 12 años. ¿Qué pasó entre los 3, 4 y 12 años? ¿Sí? Voy a repetir esto. ¿Qué pasó con Jesús entre los 3, 4 y 12 años? Lo voy a decir de una manera más diplomática posible. ¿Sí? Honestamente, según Dios, a usted y a mí no nos debe importar mucho. ¿Sí? Porque si debería importar mucho en cuanto a qué hizo Jesús, es Dios lo que se dice. Pero metémonos, y no hermano, de que lo que ocurrió con Jesús entre los 3, 4 y 12 años, simplemente tuvo la educación en su pueblo Nazaret que cualquier otro niño la tendría. Nada fuera de lo extraordinario, nada fuera de lo normal. Simplemente la madre, mientras él estaba pequeñito, era la que se hacía cargo de ella. El padre lo instruía en las cosas de la palabra de Dios, y era así como iba creciendo. Nada extraordinario. Porque nosotros muchas veces pensamos: no, pero Jesús segurito, ¿no? Que los pañales seguros se limpiaban solos, ¿no? Que la escoba se movía sola. No, nada extraordinario. Para que usted entienda, hermano, que lo que Dios puso en ellos, si bien siempre es el Hijo de Dios, pero en cuanto a la forma como Él creció, nada extraordinario. También usted tiene esa posibilidad de hacer las cosas según Dios nos dijo, y usted te dijo nada extraordinario. Eso es especial. No es especial como muchas veces en nuestra cultura lo ponemos. Es especial porque Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hace poco me preguntaron cómo es que nació, cómo fue cuando nació su hijo. Y me acuerdo, mi hijo se descargó, casi me descargó. Sí, mi esposa estaba entrando, sí, a lo que seguía pues, ¿no? A la sala del baño, y de pronto nos sintió quedando y cayó mi hijo. Casi se va de cabeza. Y ya os dirán antes el problema que nos hijos. Hermanos, entendamos, los hijos no leamos como si fuesen carga, que pueden llegar muchas veces a ignorar ciertamente, pero entiendan, Dios nos brinda la oportunidad de nosotros poder ayudarnos en nombre de Él. Y para ello, los primeros que debemos prepararnos son nosotros los padres. Definitivamente, lo primero que debemos prepararnos son nosotros los padres. ¿Qué buscamos? Escuelas para padres. No que necesariamente se va. Pero ¿por qué no buscamos lo mismo que Dios quiere de nosotros como padres? ¿Sabes tú, hermano, hermana, qué es lo que Dios quiere de ti como padre? Hablemos un poquito de José y María. ¿Qué es lo que pasa con José y María? Primero,
en el versículo 39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se hicieron ellos, según ellos entendían, todo lo que ellos deberían hacer con su hijo, según la ley. Usted y yo quizás ya estamos preocupados de que esto, que esto otro, y esto otro, y esto otro, y menos, Señor, ¿qué debemos hacer con esto? No solo eso, sino que cuando tenía 12 años, dice Jesús en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Una vez al año, no hace daño a nadie, ¿verdad? Pensamos nosotros. Entiéndase eso. Nazaret, que es el lugar donde vivió Jesús, está lejos de Jerusalén. El templo estaba en Jerusalén. José y María vivían en Nazaret. Más o menos 70 kilómetros. Por ley, cada varón, cada israelita que vivía lejos del templo, con más de 25 kilómetros, si no me equivoco, cada varón que vivía lejos del templo tenía que aparecerse en el templo 3 veces al año, por ley. 3 veces al año, por ley, a una de las fiestas del pueblo judío. 3 veces. Las mujeres no tenían necesidad de hacerlo. Pero permítanme leer un nuevo curso. Versículo 41. Iban sus padres. O sea, los padres, ambos padres, estaban muy involucrados en la espiritualidad de ellos como para poder también ayudar a su hijo. ¿Qué hijo? Pero muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra cultura, que todo tenemos a la mano, no que no tengo tiempo, no que esto, no que esto, no que. Dejémonos de peros, según la cultura nos las pone, y más bien nosotros seamos padres conforme a Dios nos la pone, porque no tenemos tiempo. Es más, hay cosas más importantes muchas veces para nuestros hijos que las cosas espirituales, las cosas de iglesia. Volvemos a decir. Sí, claro. Y nosotros padres somos los que nos llevamos a esas cosas. Nosotros padres somos los que nos sacamos a esas cosas. Y no podemos hacer iglesia, pues. Y eso es lo que nosotros decimos. Hermanos, y todo por esa iglesia, como para nosotros poder ser el mejor testimonio de este mundo necesita. ¿Y cuánto necesita este mundo? ¿Cuánto necesitamos nosotros? Dios supone que tú. Claro que sí. José y María, en lo que a mí respecta, para sacar el sombrero, como padres de familia. Y no solo como padres de Jesús, tuvieron otros hijos también más adelante, para sacarse el sombrero. Sí, Señor. Ojalá que usted y yo, como padres, hermanos, en verdad, eduquemos a nuestros hijos bajo ese precepto. Sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, Jesús. Pero a los 12 años, recién a los 12 años, dice que lo regresaron a Jerusalén. No, pero Jesús es judío, todos los años, el mismo que yo no dije necesariamente, era el gobierno de Japón. Suelos, ¿cómo? No sé. ¿Cómo la hacían? No lo sé. Pero entiendas, hermano, usted, padre de familia, entendámoslo nosotros, padre de familia, que ha hecho Dios con nosotros al darnos a nuestros hijos. Entendamos.
A los 12 años, lo llevan a Jesús al templo, a Jerusalén. A Jerusalén. Miren, qué asombroso. Honestamente, qué asombroso. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista hasta religioso, el lugar para estar, Jerusalén. El templo. Estaban los grandes maestros. Pero Jesús no lo llevó a Jerusalén. Dios no llevó a su hijo a Jerusalén. Dios llevó a su hijo a Nazaret. Había un dicho en ese entonces que decía, si alguien simplemente quiere hacerse de dinero, vaya a Galilea. Pero si quiere hacerse de sangre y culto, vaya a Jerusalén. Además se decía que en Jerusalén, por ejemplo, la forma como es que ellos se hablaban o ellos hablaban, su lenguaje no era para nada puro. Estaba lejos de ser puro. Pero el lenguaje que trae en Galilea, mucho mejor. O sea, no era necesariamente algo que socialmente hablando diría. No. Dios le dio a su hijo a Galilea. Y se piensa que quizás por las razones siguientes. Número uno, la naturaleza misma. Es bueno que se pueda experimentar la naturaleza y que hagan cosas aquí en nuestra ciudad. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted quizás dijo a sus hijos, mira, ves ese cielo estrellado? Y yo lo he visto. No tenemos nosotros tiempo para eso. Es más, no teníamos cielos estrellados, ¿cierto? Lo que más vemos es, oye, qué potente salud. A eso no mucho que llegamos nosotros. Oye, qué potente salud. ¿Cómo que bajas? Naturaleza, muéstrenles a sus hijos, oye, eso es Dios. No solo eso, sino que el ritmo de vida era más tranquilo en Galilea, como para que sus padres no se dejen impresionar por tanta cosa respecto a qué es lo correcto, qué es lo tradicional, qué es lo que la sociedad enseña. Sobre todo para que Jesús crezca espiritualmente hablando como cualquier otro niño. Yendo a la sinagoga a estudiar a nivel tiempo. Porque la educación en tiempos bíblicos era a través de la parte de los padres y era más a través de la Biblia. Yo estoy casi seguro que por lo general sus hijos quizás sepan más canciones populares que versículos de la Biblia. No me encanta nada. Eso es lo que hacemos. A los 12 años. ¿Pero por qué a los 12 años? Los niños judíos, a los 13 años, ellos eran considerados hijos del mandamiento. Ya comenzaba su edad adulta. Comenzaban su edad adulta. Hoy en día hay lo que se llama el bar mitzvah. No sé si ustedes escucharon el bar mitzvah. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Pero es una ceremonia donde se declara hijo de la ley y puede llegar a ser miembro como valores de una sinagoga. Y pueden llegar a ser miembros de una sinagoga. En el tiempo de Jesús no había esa ceremonia. El bar mitzvah es algo moderno. De la Edad Media, cierto, pero más moderno. En el tiempo de Jesús no había bar mitzvah. Pero sí había el reconocimiento de que ellos llegaban a ser considerados hijos del mandamiento y a la vez también suficientemente mayores para poder ser parte de las sinagogas. En algunos casos, dependiendo de la madurez de los niños, comenzaban eso a los 12 años. Jesús, que creo yo, fue encargado, vamos a ver, conforme a los principios divinos, sin tanta presión respecto a lo tradicionalismo, él estaba maduro, ¿verdad? Así que a los 12 años lo llevaron.
¿Qué pasa con los 12 años? Mire usted, versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eso es la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. ¿Usted dirá, qué tipo de padres son estos? ¿Alguna vez usted ha perdido a su hijo o hija? ¿Sí? ¿Qué pasa, verdad? Yo más bien he perdido, nosotros hemos perdido más bien la muñeca de nuestros, la muñeca de nuestra hija, ¿sí? Pero bueno, no tanto a nuestros hijos. Pero sí se da, es muy común, puede pasar a cualquiera, usted no, porque yo soy muy mal, pues puede ocurrir. Un pequeño descuido, que sé yo, que estás mismo que está con mamá, puede pasar. ¿Bien? Ahora si le pasa mal una vez, bueno, ya sé. Ahora puede ocurrir. Espero que no sea algo que haya ocurrido, pero tampoco se martirice, no hay porque ya no hay doctor aquí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Eran mal padres? No lo eran. Lo que ocurría es que, recuerda que venían desde lejos, 70, 90 kilómetros, ¿sí? Y venían en lo que nosotros llamamos caravana de amigos. Es una buena bestia, pero más de caravanas. Y esas caravanas más estaban formadas por amistades muy cercanas, por lo general parientes. Eso era lo que ocurría, eso era lo que pasaba. O sea, venían en forma festiva, venían alabando, venían y conforme se acercaban a Jerusalén mucho más. Los salmos, por ejemplo, 120 al 134, ¿sí? se llaman los cantos graduales, quizás hay un espíritu. Que significa ver que conforme y gradualmente iban llegando a Jerusalén y veían que las montañas, veían que se aproximaban al templo, empezaban a cantar también el canto. ¿Cuándo es que ellos regresaron? No se sabe exactamente. Pero dice después de las fiestas, los fueron igual, ¿sí? En amistad. Y de pronto, ¿y dónde está Jesús? Y claro, María, Jesús, Jesús, ¿dónde está? ¿Cómo que yo lo siento que me acabo de a veces somos nosotros, nos echamos la puta vida. Y tratar de decir no regresa. Después de 3 días, después de 3 días, ¿qué tal padre? Podrían también, ¿qué tal hijo? Después de 3 días. El mismo que estamos haciendo. Dice en el versículo siguiente, dice en el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que te oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Voy a dejar de criticar o de cuestionar o de pensar en José María y a la vez también en Jesús, como padres que se descuidaron de él. Voy a dejar. ¿Saben por qué razón? Porque quiero tocarme lo siguiente. Que si bien es cierto, eso de no le tan preocupante para nosotros, pero lo que ellos vieron fue hermoso. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos prepararon a su hijo para hacer vida en el reino de Dios. ¿Para qué usted y yo preparamos a nuestros hijos? ¿Para que hagan dinero? ¿Para que sean bien educados? ¿Para que tengan todo lo que quieren? ¿Para que no les falte nada? Ellos lo educaron para ser un instrumento en el reino de Dios.
Fíjalo como en días de Día de Madre. Todo el mundo va a decir el Día de Madre, hasta sus hijos, la mejor madre, y nosotros como que la vamos bien. Viene el Día de Papá, nuestros hijos en el colegio también lo son. Es el mejor papá del mundo, y tienen a nosotros hijos ahí, no son hijitos, que no reconocen. Hermanos, no hacen nada. ¿Para qué está educando a sus hijos? Honestamente, ¿para qué está educando a sus hijos? Si Dios fue quien se los encargó, porque Dios encargó a Jesús, a José y María, ellos fueron lo suficientemente responsables como para decirle a Dios, Padre, sí, hecho que hemos cometido errores, sin embargo hemos hecho lo mejor para guiar, educar, para que pueda ser un instrumento de tu reino. Y para ello nosotros somos los ejemplos como padres. Finalmente nuestros hijos. Finalmente usted quisiera que cuando estudiemos respecto a cómo ser importante, usted quiere que usted no vaya a la universidad, y a esto, ojalá que usted pueda. Pero ellos sin esto, no sé. Jesús, mire usted, ¿qué más? Pues dice, cuando el hombre, el muchacho estaba claro, sin duda, ¿sí? No necesariamente porque él era hijo de Dios, porque recuerde, su primer milagro, ¿cómo hizo Jesús su primer milagro? Comenzando su ministerio. No antes. Era un niño común y corriente. Sí, hijo de Dios, definitivamente, no me olvidaré. Pero en cuanto a su educación, porque si él no hubiese sabido nada, ya estuviese faltando a su llamado, él no debería ser como otro, pero distinto. Tenía que ser como uno de nosotros, con limitación, porque para ellos con limitación. Decía en el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos acechas? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Algo me preguntaba esto. ¿Por qué este proceso que lo preguntan? No dice nada, dice la mamá. Porque la mamá, ¿cómo era eso? José, hicieron el trabajo. No sé si José pudo pensar, ¿no pueden practicar? No lo sé. Porque a veces sí se los usa, ¿sabes? Y uno más fuerte que nosotros, para que usted piense. Y para que no lo sé. Eso será el hecho de que ciertamente María también entienda, ¿sí? Experimentó muchísimo. Desde el embarazo. Todo lo que dijo. No sé qué parte, no. Pero María no lo entiende. María quizás estuvo pensando hoy como que Dios se le perdió. Dios se le escapó. No lo sé. Porque pudo haber sido, ¿no? Fue de gato. Y cuando lo pero ellos hicieron lo que bien. O sea, lo que José y María hicieron bien con el niño. Al punto que mira lo que hizo, ¿sí? En el versículo
versículo 43. Y entonces Jesús preguntó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario que nosotros podamos evitar que se pueda decir eso? ¿Sabías que en los negocios de mi padre es necesario? Uno nunca sabe qué es lo que los hijos van a decir más adelante. Esa no necesariamente es nuestra mayor responsabilidad. Nuestra mayor responsabilidad es que cuando los tengamos junto a nosotros, bajo nosotros, usted y yo, hermanos, que traemos el Señor para el Señor, viviendo en esta sociedad que es tan difícil. Pero veremos cuando veamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Jesús repite: oye, este es el negocio. Ellos hicieron una buena cosa, magnífica. No piense que ellos la tuvieron más porque ellos no. Posiblemente ellos lo tuvieron más difícil que usted y yo podemos hacer. Posiblemente. Necesitamos nosotros entender cuál es nuestra responsabilidad como al punto que, mire usted, Jesús dice esto, en el versículo 50, ellos no entendieron las palabras que él les habló. Ellos estaban más por ¿dónde te metes? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué haces eso, hermano? Pero mira lo que dice el versículo 51. Y descendió Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 años. 12 años. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y mira qué hermosa palabra aquí. Estaba sujeto a ellos. No, Jesús, como hijo, mientras tenía esta edad, no estaba pensando: déjenme a mí hacer lo que yo quiera. Porque ustedes saben quién es Jesús. Ustedes entienden quién es Jesús. Pero también entendió lo siguiente: que su ministerio no había comenzado. Y por lo tanto era correcto, más que correcto, que él vaya con sus padres y sea sujeto a ellos. ¿Qué es lo que dijo? ¿Se acuerdan ustedes? Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso es aprobado delante de Dios. Usted y yo tenemos, hermanos, la responsabilidad de enseñarles esto a nosotros. Olvídese de estar pensando en lo que usted quiere. Olvídese por último quizás en lo que pensar en lo que sus hijos quieren. Pensemos en lo que nuestro Dios quiere. Porque esa es la forma de nosotros vemos las cosas, ¿verdad? Si nosotros vemos las cosas, pero como yo las veo y como quiero que mis hijos las vean, cuando lo que debemos hacer es hacer las cosas conforme Dios las quiere. Y Jesús creció en Nazaret desde los 12, o mejor creciendo desde los 12, hasta que apareció para su ministerio a la edad de más o menos 30 años. ¿Qué hizo entre los 12 y los 29 años? Déjeme decirlo de una manera muy romántica nuevamente, ¿sí? Igual. Porque si por tanto Dios nos hubiese dado otro libro respecto a qué es lo que Jesús hizo. Pero simplemente estando con sus padres y Dios siendo el mismo hijo, prudente, obediente, sometido a él. En ese momento. Hasta que da exactamente lo mismo. Su ministerio sí comienza a los 30 años. Yo pienso que salió del hogar antes. Yo pienso que salió del hogar antes. Sobre todo si Estefanía estaba que no llegaba y su padre no sabía. Porque también. Posiblemente. ¿Entiendes? Gente común y corriente. Jóvenes se casaban en
Y rapidito voy a terminar. Rapidito voy a terminar. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Las bodas de Caná. Es ciertamente es el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Pero aquí viene algo interesante. Dice capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2, versículo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. De haber estado con Juan y discípulos de Juan y varios discípulos de ellos. Y estaba allí la madre de Jesús. Y ahí mira lo que dice el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaron uno. La madre de Jesús le dijo: no tiene hijos, la dijo a Jesús. Y Jesús le dice algo que quizás a usted no va a parecer irrespetuoso. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque usted es mamá o mamita, pero mujer no es otra idea de sí. Pero no era algo irrespetuoso. Simplemente era la expresión de que Jesús ya no vivía con su José posiblemente ya había conocido, por eso es que nos menciona de aquí en adelante, viene en la Biblia. Así que era natural que Jesús viviera. Para algunos hoy en día, por ejemplo, suena irrespetuoso, no atrevido, que los hijos viejitos, ¿no? Pero más o menos el equivalente. Y si usted es buena onda, es buena onda. Así que no piense que Jesús tiene conmigo mujer, por ejemplo. No. Y es que recuerden, la idea es que si hijos estén bajo nuestra responsabilidad, hasta siempre usted y padres entiendan, estamos nosotros educando, criando a nuestros hijos para el Señor. No para que estén con nosotros toda su vida. Esta vez. Ojalá, para que sirvan en los medios. Y Jesús ya había comenzado su ministerio, dicho sea de paso, ¿sí? Y Jesús dijo: aún no ha venido mi hora. Es como diciendo: mira que este asunto es entre Dios y yo, mi Padre y yo. Eso lo decidimos nosotros. No necesitamos. Que fue un gran instrumento, María, gran instrumento. Porque lo fue después, también lo fue después. Es más, Jesús siguió velando por ellos, por sus necesidades más adelante. Pero ya no en el sentido de una mitad de espiritual. Sí, no es eso. Las cosas cambian. Y es acá donde nosotros sabemos que Jesús hace sus primeros. Padres, nuestros hijos van a ser el resultado de mucho de lo que nosotros hacemos. Y que sí, usted puede hacer lo mejor que puede y después tomar decisiones distintas, ciertamente. Pero nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nunca nos centramos en la necesidad. Ellos tomaron la decisión de vivir. Tenemos que dedicar a que nuestros hijos sean los hijos que Dios quiere que ellos puedan ser. Vamos a continuar con este video de la Padre, te agradecemos. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por tu palabra. Perdona. Por muchas veces, Señor, ya pero tú, Señor, eres un Dios bueno, santo, generoso. Definitivamente, Señor, no eres arrepentible por todo.
veces las cosas como la gente hacía antes de necesitar de que tus principios no cambian y tus principios no se siempre deben ser practicados. Enseña sus vidas a ayudar a que los pacientes sean frutos en y que los hagamos en nosotros por la gran petición. En el nombre de Jesucristo, pedimos a sus padres. Número 293, la primera parte. Darle a Dios nuestras vidas por la vida. No simplemente son deseos. Porque mientras lo picamos, ganamos, vamos a seguir haciendo. No que sea incorrecto, que sea Dios y si no queremos hacer cosas. Pero el problema es que muchas veces no estamos dispuestos. Quizás en esta mañana usted está entendiendo que sí, lo que más necesitamos es entregar nuestros vidas. Habrá alguien que quizás quiera decirle a Dios, como padre, como no padre, en esta mañana. Habrá alguien que dice, ciertamente, como necesitamos nosotros. Creo que estamos enviando señales contradictorias. Mientras que con nuestras palabras les enseñamos a confiar en Dios, pero con nuestras vidas estamos enseñando a obedecer. Una pedimos su oración. Padre, decimos, Señor, te damos gracias de cuanto que tenemos a tu casa, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra muy mala manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a desarrollar, a poder mejorar. Y, Señor, para como tú, los hermanos, cuídanos, bendícenos. Te pedimos, oramos, Señor, por el transcurso de esta semana, y ayúdanos sobre todo a poder poner en práctica lo que nos nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
rapidito, dos cositas. Número uno, ¿sí? Moisés aquí presente me dijo que si pudiésemos nosotros ayudarle de alguna forma económicamente, también, así que vamos a invitar a Moisés, ¿sí? Gracias por la labor que nos realizaste a Moisés, todo bien. Vamos a invitar a Moisés a que se pare en la puerta. ¿Listo? Esto es imposible, la Biblia, la Corán, ¿sí? Y hacia que se puede, tiene esa bondad de